Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 261. El sistema de formación para miembros temporales. Además de la oportunidad de ser miembro oficial del club, tal como Scott había prometido inicialmente, a muchos les atrajo la posibilidad de mejorar rápidamente su fuerza durante ese periodo. Al fin y al cabo, las plazas para unirse al Club Frontera son limitadas, y aunque todos allí rebosan confianza, siempre existe la posibilidad de que algo salga mal. En ese momento, los casi 3 meses de entrenamiento extraordinario que Scott mencionó despertaron la curiosidad de todos. Después de todo, el señor Scott mencionó que haría todo lo posible por entrenarlos durante esos 3 meses. Aunque no fuera para cumplir ninguna promesa en particular, su fuerza sería un factor clave si realmente querían derrotar al Club Castelia de Unova. No podían permitirse ser demasiado débiles. Cuanto más fuertes, mejor. Por supuesto. Al oír esa pregunta, Scott se rió y dijo, buena pregunta. Para mejorar significativamente tu fuerza y motivarte aún más para futuras batallas, puedes elegir cualquier recurso de la torre de batalla, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. Para obtener más recursos, debes demostrar los resultados correspondientes. Tomemos como ejemplo estos 3 requisitos. El primero es invadir la zona de alto nivel. A partir de hoy, la primera persona que lo consiga recibirá el triple de recursos comercializables. Así pues, las próximas 4 personas recibirán el doble de recursos canjeables. Quienes pasen también tendrán la oportunidad de canjear un premio hasta por 28 victorias consecutivas. ¿Qué opinas? Scott pensó un momento y añadió, entonces te asignaré un entrenador profesional. Podrás consultarle sobre qué es lo mejor para aumentar tu fuerza. Durante este periodo, nuestro Club Frontera se hará cargo de tu alojamiento, 3 comidas al día y comida para Pokémon. Scott habló con generosidad, lo que provocó que los jóvenes entrenadores asintieran satisfechos. Y no solo por el primer requisito, sino también por el segundo y el tercero, quienes lo hagan bien tendrán oportunidades para mejorar su fuerza. Si al final logran derrotar al Club Castelia, podrán pedir lo que quieran. Se rió entre dientes y se ajustó las gafas de sol. Señor Scott, usted mencionó que, a partir de hoy, la primera persona en obtener el espacio del área de alto nivel recibirá el triple de la recompensa de intercambio. ¿Qué pasa con los que lo consigan antes?, preguntó un entrenador con aspecto algo ingenuo, mirando a Terence y Ciro. Además, alguien ya ha desafiado la torre de batalla y ha logrado un cierto número de victorias consecutivas. Teniendo en cuenta el momento, ¿no le parece un poco injusto? Ah. Scott se sorprendió. No lo había pensado mucho, simplemente lo dijo sin pensarlo. En realidad, no le importaba mucho cuántas recompensas se otorgaran, pero tampoco quería que se aprovecharan de él. Lo que pasaba era que Scott acababa de regresar a Ciudad Larus y no sabía mucho sobre la situación reciente en la torre de batalla. Solo han pasado unos días, calculó Scott, refiriéndose al tiempo que dedicó a reunirse con los entrenadores, que no superó el medio mes. Salvo las primeras personas, la mayoría de los entrenadores que llegaron a Larus City probablemente se quedaron menos de una semana. ¿Alguien ya ha entrado en la zona de alto nivel? Scott se sorprendió al principio, pero enseguida se alegró. Nada mal en absoluto. No esperaba que nadie entrara en la zona de alto nivel tan rápido. Cuanto mejor se desempeñaban sus entrenadores, más contento se ponía Scott. Esto significaba que sus posibilidades de ganar su próxima apuesta eran aún mayores. Genial, casi lo olvido. Las condiciones siguen siendo las mismas. A partir de hoy, la primera persona en entrar al área de alto nivel recibirá el triple de la recompensa por intercambio. Quienes ya se hayan clasificado para el área de alto nivel también disfrutarán de esta recompensa. Añadió, quienes aún no se hayan clasificado para el área de alto nivel tendrán que empezar sus desafíos desde el principio, pero duplicaré las recompensas de los premios de intercambio anteriores. Tras hablar, Terence sintió las miradas envidiosas y celosas dirigidas hacia él, y no pudo evitar sonreír. Al parecer, esta semana no había sido en vano. Con el tipo de cambio triplicado, no solo podría obtener el ala sangrienta, sino que tampoco tendría que preocuparse por conseguir una porción de polvo brillante y polvo plateado. Sin embargo, los demás no envidiaron a Terence y Ciro por mucho tiempo. Al fin y al cabo, algunos ya habían conseguido 2 o 3 victorias consecutivas. Con las recompensas duplicadas, volver a empezar no suponía una gran pérdida, y aún existía la oportunidad de luchar por los 5 primeros puestos y el primer lugar en la clasificación general. Entonces, los que se clasificaron para la zona de alto nivel son Terence y Ciro, ¿verdad? Por las expresiones de los demás entrenadores, Scott se dio cuenta de que todas las miradas estaban puestas en Terence y Ciro. Sí, son ellos. Scott se sorprendió un instante y luego pensó que, en efecto, había elegido a las personas adecuadas. Estos 2 eran especiales entre los invitados. Uno de ellos había sido recomendado por Brandon, el entrenador y aventurero más fuerte con el que Scott había colaborado. El otro era un invitado clave de la región de Unova. Como entrenador nativo de Unova, Ciro conoce a fondo la región. Había llegado al top 8 de la Liga Regional de Unova en su año de debut y ahora viajaba a la región de Oen. Los rumores sugieren que es uno de los principales contendientes para la conferencia siempre grande de este año. Ciro y Terence eran sus ases bajo la manga para enfrentarse al Club Castelia. Luego, Scott repasó algunos puntos importantes, y la docena de entrenadores comenzaron de inmediato a prepararse para su racha de 5 victorias. Los más frustrados eran los entrenadores que acababan de llegar a Ciudad Larus y aún no habían tenido la oportunidad de desafiar la torre batalla. Hasta el momento no habían obtenido ningún beneficio. Sin embargo, esto también los motivó. Después de todo, 3 meses de alojamiento, comidas y alimento nutritivo gratuitos para sus Pokémon eran difíciles de rechazar, sin mencionar los demás beneficios generosos. Entonces, Scott llamó aparte a Terence y Ciro. Los 2 eran los entrenadores que ya se habían clasificado para la zona de alto nivel de la torre de batalla. No necesito presentarme, ustedes 2 ya deberían conocerse. Como ambos superaron el primer requisito, haré los arreglos necesarios para que vayan directamente al instructor del club y comiencen los preparativos para el segundo requisito, dijo Scott.
Ciro tenía el pelo negro y los ojos morado oscuro, y parecía provenir de una familia adinerada, pero su voz sonaba relajada y tranquila, aunque amigable. Soy Ciro, de Ciudad Nimbasa en Unova. Actualmente estoy viajando por la región de Oen. Déjame pensar. Una vez quedé entre los 8 mejores en la conferencia de Ver3, obtuve el tercer lugar en la conferencia de Lumiose y el segundo en la conferencia del Valle del Lirio. Tras hablar, Ciro sonrió y asintió a Terence. Soy Terence, originario de Oen. Actualmente participo en concursos Pokémon y he ganado 4 cintas, así que supongo que soy mitad coordinador, mitad entrenador, dijo Terence con una sonrisa. Al oír esto, Ciro miró a Terence con sorpresa. Originalmente había pensado que Terence sería un entrenador tradicional y muy talentoso, pero resultó ser un coordinador, y al parecer aún no había desafiado a ninguna conferencia de la liga. ¿Cómo se clasificó para la zona de alto nivel? Ciro no estuvo presente durante la ronda final de Terence, por lo que desconocía la impresionante hazaña de Terence al lograr que su Altaria ganara 1 contra 21. Por eso le sorprendió que un coordinador pudiera clasificarse para la zona de alto nivel tan rápidamente. Capítulo 262. El instructor. Después de que Ciro y Terence se conocieran, no había mucho más que hacer. Scott habló sobre algunos aspectos relacionados con el segundo requisito, que ambos tuvieron presente. El hecho de que Terence y Ciro ya se hubieran clasificado para la zona de alto nivel sorprendió a Scott. El instructor que Scott había encontrado para ellos, un entrenador contratado por ese club, aún no había llegado. Tras explicarles la situación a Terence y a los demás, Scott calculó que no encontrarían a dicho instructor hasta dentro de 2 o 3 días. A Terence y Ciro no les importó. Habían ganado el triple de recursos de intercambio por conseguir 5 rondas consecutivas de victorias, así que ahora podían intercambiar algunos objetos por otros. Aunque Scott les sugirió que esperaran a recibir orientación profesional antes de realizar cualquier transacción, tanto Ciro, que llevaba casi 4 años viajando, como Terence, que era un creador, tenían sus propias ideas. Sin embargo, antes de realizar cualquier intercambio, Terence dudó. El polvo plateado y el polvo brillante estaban destinados al concurso Pokémon de Beautiful, por lo que no los necesitaba con urgencia en ese momento. En cuanto al movimiento atrocidad de Growlithe, activarlo demasiado pronto podría ser contraproducente. Quizás sea mejor posponer esa oportunidad de triple activación por ahora. Permanecería en Larus City durante al menos otros 3 meses, así que quién sabe si podría darse otra situación como un intercambio que se convierte en un intercambio a 3 bandas. Terence soltó una risita y decidió tomarse un merecido descanso. Exploró un poco Ciudad Larus y, esa noche, soñó que ganaba el título de mejor coordinador. Obtuvo un gran apoyo de los fans, firmó oficialmente un contrato con el comité del concurso, fue invitado a promocionar diversos productos, grabar anuncios y protagonizar películas, convirtiéndose en una figura muy conocida. Incluso se organizó un concurso Pokémon, la Copa Terence. La vieja Casa Verde se expandió gracias a su influencia, y con esta conexión, los niños tuvieron la oportunidad de perseguir sus sueños, con todos los caminos abiertos, llevándolos a la cima de sus vidas. Entonces Terence despertó. Suspiró. Tras abrir los ojos y observar cómo los rayos del sol entraban en la habitación, Terence disfrutó de la suavidad de la cama por un instante antes de darse la vuelta y levantarse. Al observar su entorno, Terence recordó la cama individual, semiblanda y semidura, de la vieja Casa Verde y no pudo evitar reírse, murmurando para sí mismo, ya casi llego, me queda menos de medio año. Tomó su reloj, miró la hora y vio que aún era temprano. Después de desayunar, comenzó a hacer planes. ¿Debo seguir cuestionando el área de alto nivel? ¿O tal vez Siri, aprovechar la racha ganadora de otra persona? Olvídalo, es mejor encontrar un espacio abierto para hacer un entrenamiento sencillo. Después de las batallas de esta semana, necesitarán tiempo para asimilarlo todo. Esta semana, Altaria presenció muchos movimientos nuevos. Si bien algunas batallas fueron rápidas y no duraron mucho, se enfrentó a más movimientos de lo habitual, lo que fortaleció aún más su técnica borrar. La técnica de Miss Magios para crear ilusiones de luz y oscuridad también se había perfeccionado. Si bien aún distaba mucho de conceptos místicos como el instinto corporal o la memoria corporal, había alcanzado un nivel de maestría sin precedentes. En cuanto a Castform, debido a las restricciones de las reglas del combate y los campos de batalla, Terence no lo utilizó, pero no lo descuidó. Al fin y al cabo, pasaron mucho tiempo juntos investigando el agua mística y las 4 piedras. Terence vio esto como una oportunidad. Si podía obtener la recompensa que deseara, debería intentar encargar ese producto local de la región de Unova, esa gema mágica. En cuanto a Beautiful y Growlithe. Para ser sincero, cuando Terence oyó a Scott decir que todas las comidas estaban cubiertas durante ese periodo, apenas pudo contener su alegría. Si no se hubiera contenido, podría haber estallado en carcajadas. En el equipo de Terence, los mayores consumidores de comida no son Miss Magios, Altaria ni Castform, sino Growlithe y Beautiful. Growlithe, en particular, gasta tanta energía en cada batalla que, para recuperarse por completo o rendir al máximo, necesita una ingesta considerable de alimento. Además, la dieta de Growlithe es algo especial, si bien puede comer alimento especialmente formulado para Pokémon, desde la perspectiva de un criador. Terence sabe que comer carne es absolutamente esencial para Growlithe y debe proporcionársela en cantidades suficientes. Sin embargo, la carne sintética no es muy nutritiva, y la carne de granja es muy cara, se considera un artículo de lujo. Terence se sentía impotente, sobre todo teniendo en cuenta el consumo de comida de Growlithe la semana pasada. Pero ahora que se le proporcionan las comidas, Terence está deseando que Growlithe participe en batallas de gran intensidad. Al fin y al cabo, con alguien más cubriendo los gastos de comida, el potencial innato de Growlithe puede desatarse por completo, haciéndose más fuerte con cada batalla y cada herida. En cuanto a Beautiful, sus necesidades no se limitan a la alimentación, pero esta sigue siendo indispensable. Quizás sería más preciso llamarlo suplemento nutricional. Para prepararse para la batalla del gran festival, Terence le dio a Beautiful un as bajo la manga. Este as ha estado en entrenamiento durante mucho tiempo, pero aún no está completamente desarrollado.
Perfeccionar esta arma secreta consume mucha energía y resistencia de Beautifly, pero para asegurar que todo salga bien en el gran festival, Beautifly continúa esforzándose al máximo. De hecho, nadie en el equipo de Terence trabaja más duro que Beautifly. El trabajo duro puede compensar la falta de talento, y como el primer Pokémon en unirse a Terence, Beautifly lo entiende perfectamente. Al mismo tiempo, dado que esta carta de triunfo supone una carga tan pesada para Beautifly, Terence cree que no merece la pena usarla en batallas como las de la Torre de Batalla o en competiciones normales. Reservemos ese momento milagroso para la etapa final. 2 días después, Hogan, el entrenador contratado oficialmente por el club, que se clasificó para la Liga ON y actualmente ocupa el puesto 14 en dicha liga, llegó a la Torre Batalla para ejercer temporalmente como instructor de Terence y Zero. Hogan tampoco es muy mayor. En la introducción, Terence descubre que solo tiene 17 años. Sin embargo, a diferencia de los jóvenes entrenadores que sufrieron y perdieron estrepitosamente contra Terence, a Hogan se le puede considerar un verdadero genio. A los 14 años, como entrenador juvenil, Hogan ganó el campeonato de la conferencia Always Great, lo que le valió un puesto en la Liga de Campeones y el derecho a disputar el Elite Four. Claramente, desde muy joven demostró un talento muy superior al de la mayoría. En aquel entonces, el Border Club fichó a Hogan, y tras 3 años compitiendo contra muchos otros entrenadores de primer nivel, Hogan se encuentra ahora entre los 15 mejores de la Champions League. Lo cual es bastante impresionante. La Champions League reúne a los mejores entrenadores de una región, a diferencia de las llamadas competiciones regionales preliminares. Ganar la siempre grande conferencia es solo el comienzo de la Liga de Campeones. Con un entrenador de primer nivel como Terence y el instructor de Zero, está claro que Scott se está tomando este riesgo y esta batalla muy en serio. La primera impresión que Terence tuvo de Hogan fue que era muy joven, pero que desprendía un aura de confianza. Tiene algo de mi estilo, pensó Terence para sí mismo. Capítulo 263, Región de Unova. Hogan entró. Hola a todos, continuó, dirigiéndose al panel de control de un proyector en la sala. Manipuló con cuidado algunos controles y un video comenzó a reproducirse en la pantalla de proyección. Aunque tenemos tiempo de sobra, no voy a perderlo con charlas triviales. Estoy seguro de que ya sabes bastante sobre mí, así que vayamos directo al grano. Hogan miró a las 2 personas en la habitación, pulsó algunos botones en el panel de control y luego levantó la vista para decir, estos son los 5 entrenadores con los que probablemente se encontrarán. Lo que ven ahora es su información personal y la de sus equipos. Hogan registró en el dispositivo la información personal de los 5 mejores entrenadores jóvenes del Club Castelia, y se la mostró a Terence y Zero, uno por uno. Uno de ellos se clasificó para la Liga de Campeones. Terence se sorprendió al ver la información sobre estos 5 entrenadores de la región de Unova. De los 5, uno ya se había clasificado para la Liga de Campeones a través de la Liga de Campeones, mientras que los otros 4 también habían logrado resultados notables en sus respectivas ligas de campeones, aunque sus logros fueron relativamente ordinarios. A pesar de ello, Hogan advirtió con seriedad, no lo subestimen. Excepto Cabe, todos estos logros se consiguieron en su año de debut, antes de que el Club Castelia se fijara en ellos. En otras palabras, son entrenadores excepcionalmente talentosos. Empezaron desde abajo, demostraron un gran talento como entrenadores durante una gira de un año y luego fueron descubiertos y formados por el club, pensó Terence para sí mismo. Zero también echó un vistazo a su alrededor, dándose cuenta de que algunos de los logros de su año de debut eran iguales o incluso mejores que los suyos. En cuanto a la región de Unova, ¿cómo decirlo? Está bastante lejos de aquí, y en los últimos años, la tecnología allí parece haberse desarrollado más rápido que en otras regiones. Sin embargo, el desarrollo en la región es desigual, con un enfoque en el rápido desarrollo de una o dos ciudades a expensas de otras áreas. No tienes que preocuparte demasiado por eso. A continuación, te presentaré los Pokémon que estos 5 suelen usar y los estilos de batalla de los entrenadores del Club Castelia. Hogan suspiró para sus adentros. Tendría que pasar otros 3 meses allí. Aunque el entrenamiento diario en la sede del club era monótono, pues implicaba repetir cada maniobra táctica docenas o incluso cientos de veces con Pokémon para dominar diversas habilidades y movimientos. Seguía siendo la mejor manera de mantener y mejorar su fuerza. Sin embargo, dado que había firmado un contrato con el club, debía seguir las instrucciones de sus superiores e ir a la Torre Batalla para guiar a algunos entrenadores. Era algo a lo que no estaba acostumbrado. Hay mucha información, así que conviene tomar apuntes a mano para facilitar la memorización, dijo. Mientras duplicaba los datos recopilados sobre los Pokémon, Hogan evaluó a los 2 chicos. No sabía mucho sobre Terence y Zero, y la mayor parte de la escasa información que tenía provenía de las breves menciones de Scott. Zero, un entrenador juvenil de la región de Unova, llegó a los cuartos de final en su primer año y luego viajó a otras regiones. Se dice que sus padres y antepasados se dedicaron al entrenamiento deportivo. Terence, una estrella en ascenso entre los coordinadores de este año, y también creador. Además, tiene una sólida base en la batalla. Nada mal. Si, tras recibir la orientación de Hogan, Terence y Zero no lograran obtener resultados, eso también repercutiría negativamente en él. Serperior, Emboar, Samurott, los Pokémon iniciales de la región de Unova, con estadísticas comparables a las de Blaziken y otros Pokémon de allí. Empezaré con Serperior, el Pokémon estrella de Cabe en el Club Castelia. Lo que hace especial a este Serperior es su ataque Tormenta de Hojas, que ha sido entrenado para ser increíblemente poderoso. Cada vez que usa Tormenta de Hojas, su poder destructivo aumenta significativamente. Esta es una habilidad poco común, y actualmente, solo Spinda en la región de Hoenn posee una característica similar. Serperior es el Pokémon inicial de la región de Unova, así que deberías conocerlo, Zero. Sí, pero la mayoría de los Serperior de allí solo tienen la capacidad de crecer demasiado, respondió Zero. Mientras Hogan explicaba, Terence escuchaba atentamente y tomaba notas detalladas. Aunque no conocía tan bien los Pokémon de la región de Unova como los de Kanto, o en Sinnoh, tenía una idea general. Serperior con Tormenta de Hojas,
La habilidad contraataque revierte los cambios de estado, por lo que debería disminuir, en realidad aumenta. Normalmente, usar tormenta de hojas debilitaría a un Pokémon, pero con esta habilidad, cuanto más luche superior, más fuerte se vuelve. Espero que ustedes dos entiendan cómo contrarrestar a este superior, preguntó Hogan. Ambos asintieron. Para Terence, este tipo de cosas eran fáciles de entender sin necesidad de instrucciones detalladas. Como Hogan acababa de conocer a Terence y Zero y no sabía mucho sobre sus Pokémon, solo pudo destacar los puntos clave de esta manera. Al fin y al cabo, las batallas pueden ser impredecibles y mucho depende de las decisiones que se tomen en tiempo real. Próximo. Hogan procedió a analizar muchos de los Pokémon del oponente de la región de Unova, como Liepar, Musarna, Unfezant, Zebstrika, Gigalit, Escadril, Audino, Seismitoad, Whimsicott, Lilligant, Darmanitan, Gothitelle y Beartic. También destacó algunos Pokémon importantes a los que prestar atención, como Volcarona e Hydreigon, ambos Pokémon extremadamente poderosos de Unova. Tan solo derrotar a esos Pokémon llevó todo el día. Terence terminó llenando 4 páginas enteras con notas. Aunque parte de la información ya le resultaba familiar, no estaría de más repasarla. Al fin y al cabo, conocer al enemigo es la clave para ganar cualquier batalla. Aunque Zero era un entrenador originario de Unova, era igualmente serio y escuchaba atentamente mientras la otra parte repasaba todo. Y de acuerdo. Mañana por la mañana hablaré sobre algunas de las tácticas comunes que usa el Club Castelia y los estilos de batalla de sus entrenadores, dijo Hogan con una leve sonrisa. Al final, crearé algunas preguntas de examen basadas en tus Pokémon y los de tus oponentes en el Club Castelia para evaluar cómo puedes enfrentarlos en combate. Ese es el objetivo principal. Lo entiendo, respondió Zero. Entendido, dijo Terence. Ah, por cierto, el señor Scott mencionó que si les va bien en estas pruebas, recibirán generosas recompensas, concluyó Hogan, compartiendo buenas noticias con los dos. Veo. Terence sonrió levemente, sintiéndose aún más motivado. Los movimientos y habilidades de estos Pokémon son solo variaciones de lo mismo. Gracias a su experiencia como criador, podía crear rápidamente una estrategia preliminar adaptada a sus propios Pokémon. Nunca antes había perdido en algo así, tener una base sólida le daba la confianza para ser tan audaz. La mayoría de los movimientos tienen efectos similares, y aunque distintos Pokémon pueden usarlos con ligeras variaciones, la esencia permanece inalterada. Lo que realmente hay que preservar es cómo un excelente entrenador puede desarrollar formas únicas de usar los movimientos basándose en las características individuales de sus Pokémon. Capítulo 264. Luchemos. Al día siguiente, después de terminar el desayuno y completar su entrenamiento matutino, Terence regresó a este lugar. Cuando entró en la habitación y miró dentro, vio a Scott. Hola, ¿qué tal todo últimamente?, le saludó Scott entre risas. Me estoy acostumbrando, respondió Terence con una sonrisa. Al oír esto, Scott volvió a sonreír, me alegro. No os molestaré. Ah, por cierto, la mayoría de los demás también han conseguido 2 o 3 victorias consecutivas. Pronto se recuperarán. En cuanto terminen de aprender, los instructores que contraté de Unova también deberían estar aquí. Entonces podremos continuar con la formación final juntos. Y no hay problema, aceptó Terence. Mientras Scott se marchaba, gritó, sigan así. Además de aprender sobre el estilo de batalla del Club Castelia por la mañana, Terence y Zero no tenían nada más que hacer. Al cabo de un rato, cuando llegó Zero, Hogan empezó a explicarles la información relevante. Al mediodía, ya habían asimilado toda la información disponible. Uf. Una vez hecho esto, todo el cuerpo de Hogan pareció relajarse, pero la idea de tener que guiar a un grupo de otros entrenadores más tarde le revolvió el estómago. ¿Cuántos días crees que necesitarás para asimilar esta información antes de hacer el examen? ¿Qué tal 3 días? A Hogan lo pensó un momento y levantó 3 dedos. Le pareció el tiempo ideal, ni demasiado apresurado ni demasiado largo. Cuando termines, podrás moverte libremente por la torre de batalla mientras esperas a que los demás terminen. El señor Scott acaba de aprobar y me pidió que informara a todos los que aprueben la prueba que, en la zona de alto nivel de la torre de batalla, ya no es necesario centrarse en las victorias consecutivas. En su lugar, dejen que el sistema les empareje aleatoriamente con oponentes. Si logran romper la racha ganadora de otro jugador, las monedas que ganen se duplicarán. Esto no es peor que perseguir victorias consecutivas. ¿No es maravilloso? Esas fueron las palabras exactas del señor Scott, yo solo las estoy transmitiendo. Hogan se rascó la barbilla y preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Eso es genial? Terence se sorprendió. La recompensa por victorias consecutivas eran, en realidad, monedas ocultas. Si se convertían las recompensas por victorias consecutivas en monedas de la torre de batalla, no resultaba rentable. Sin embargo, al duplicarse las recompensas en monedas, esa desventaja desaparecía. Además, comparado con las limitaciones de las victorias consecutivas, interrumpir aleatoriamente la racha ganadora de otro jugador ofrecía, en cierto modo, más libertad. Una batalla de 3 contra 3 en cualquier momento y lugar, eso es mucho más cómodo que tener que ganar 7 partidas seguidas. No hacen falta 3 días. Con un día basta, dijo Terence. Puedo hacer el examen mañana por la tarde. Hogan miró a Terence, ¿hablas en serio? ¿Puedes asimilar toda esta información en un solo día? No se trata solo de memorizarla, dijo Hogan con sinceridad. Lo sé, respondió Terence. Cuanto antes superara la prueba, antes podría empezar a ganar monedas. Al fin y al cabo, había muchas cosas en la torre de batalla que deseaba. No había olvidado por qué había aceptado el plan de Scott, para mejorar rápidamente su fuerza. Muy bien, dijo Hogan. ¿Y tú, Zero? Para mí, un día también es suficiente, dijo Zero con una sonrisa. Era oriundo de Unova, y dado que casi toda su familia estaba compuesta por entrenadores Pokémon, su conocimiento de la región de Unova era, naturalmente, bastante profundo. Uf, asintió Hogan.
Dado que ambos insistían, no le quedaba más remedio que aceptar. La dificultad de la prueba no cambiaría, si la superaban o no dependería de las habilidades de Terence y Ciro. Al día siguiente. Antes del mediodía, Terence fue a buscar a Hogan. Hablando de eso, Hogan solo era 4 o 5 años mayor que Terence, así que se les podía considerar iguales. Interactuar con él no parecía extraño, sobre todo teniendo en cuenta la edad mental de Terence. Y todavía no es mediodía, dijo Hogan mientras continuaba sus estudios. En la Liga de Campeones, todos querían llegar más alto. No hacía falta hablar de esfuerzo, en el camino a la gloria, el trabajo duro era simplemente el requisito mínimo. Estoy listo. Después de pasar toda la tarde y la noche de ayer, Terence hizo preparativos exhaustivos basándose en los 5 Pokémon que tenía y la información proporcionada sobre los 5 entrenadores del Club Castelia. Por mucho que Hogan lo pusiera a prueba, Terence creía que podría con ellos sin problemas. De acuerdo, síganme, Hogan respiró hondo y Terence lo siguió de cerca. Al cabo de un rato, llegaron a una arena. Libera a todos tus Pokémon. Realizaremos la prueba en formato de preguntas y respuestas. También se podría decir que es una batalla de simulación verbal, a diferencia de las batallas reales que tendrás más adelante. Lo entiendo, dijo Terence mientras sacaba 5 Pokéballs de su cinturón y las tiraba. Tras un destello de luz blanca, aparecieron una Altaria de cuerpo azul celeste, un Beautifly con brillantes ojos compuestos azules y alas deslumbrantes, y un Mismagius de aspecto algo intimidante. Flotaban en el aire, cada uno mirando a Hogan. Growlithe T, con su pelaje de color naranja intenso, yacía en el suelo, con los ojos ardiendo de entusiasmo, como si estuviera listo para entrar en acción. Castform, al emerger, primero echó un vistazo al clima y luego se giró con expresión aburrida. Muy bien, fueron criados de maravilla, dijo Hogan con perspicacia. Tras años en la Liga de Campeones, había visto todo tipo de Pokémon. Podría decirse que todos los competidores de la Liga de Campeones criaban a sus Pokémon excepcionalmente bien, pero desde el momento en que vio por primera vez los Pokémon de Terence, se sorprendió al descubrir que su nivel de entrenamiento no era inferior al de los Pokémon de los demás competidores de la Liga de Campeones. Especialmente Beautifly, Altaria, Mismagius y Growlithe, los 4 eran extraordinarios en todos los aspectos, y su crecimiento superaba con creces el de sus especies equivalentes. Aunque Castform no está tan desarrollado como los otros 4, me produce una sensación inusual, observó Hogan, sintiendo admiración. Al recordar que Terence también era criador, lo comprendió de repente. En su club, los planes de entrenamiento y alimentación de los Pokémon eran elaborados por criadores contratados. Siendo Terence criador, era lógico que su experiencia en el entrenamiento de Pokémon fuera tan avanzada. Empecemos. Supongamos que ahora tomo el papel de Elle del Club Castelia, y mi primer Pokémon es Whimsicott. ¿Qué harías tú? Elle es la única entrenadora femenina entre la información proporcionada por Hogan. Su estilo de combate se centra en controlar a sus oponentes y tiene una marcada preferencia por los Pokémon de tipo planta y bicho. Destaca en 3 movimientos de polvo y estrategias de control. Es sencillo. Si Whimsicott es el primer Pokémon, siempre y cuando no use a Beautifly o Growlithe, tengo muchas posibilidades de ganar con cualquiera de mis otros Pokémon. Entonces Terence comenzó a explicar con más detalle las características de Whimsicott, el estilo de combate de ella y las posibles sustituciones de Pokémon que podría hacer. Mientras Hogan escuchaba, sus ojos se abrieron de asombro. El razonamiento de Terence era tan complejo que a Hogan le costaba seguirlo. Términos como las ilusiones de Mismagius y el clima de Castform hicieron que Hogan se esforzara por comprender la explicación de Terence. Aunque Hogan tenía una amplia experiencia, las técnicas de coordinación que Terence había creado repentinamente, los conceptos de entrenamiento, las ideas únicas y sus Pokémon inusuales hicieron que todo le resultara mucho más difícil de entender. Eso, dijo Hogan con voz ronca después de que Terence terminara de hablar. Espera, creo que primero deberíamos tener una batalla real para que pueda entender mejor a tus Pokémon. Capítulo 265. Doble batalla. Como miembro destacado del Club Frontera y uno de los mejores entrenadores que habían participado en la Liga de Campeones, Hogan había visto una gran cantidad de Pokémon. Incluso aquellos de regiones como Unova, Kalos y Alola no le resultaban desconocidos. Sin embargo, existen diferencias entre los Pokémon, y estas diferencias pueden acentuarse según cómo los críe su entrenador. En el caso de Terence, sus Pokémon se desviaron tanto de su trayectoria de crecimiento original debido a su entrenamiento que a Hogan le resultó difícil comprenderlos de inmediato. En su conversación con Terence, si Hogan quiere comprender bien la batalla entre los Pokémon de Terence y los Pokémon del Club Castelia, solo podrá hacerlo si comprende bien a los Pokémon de ambos bandos. Esto llevó a Hogan a proponer una batalla. Lucharemos, dijo. Claro, no hay problema. Terence hizo una pausa, no fue nada difícil. ¿Una batalla, dices? Y en ese caso, usaré este Pokémon, dijo Hogan, lanzando una Pokéball. Un Pokémon bípedo, predominantemente azul, con el vientre blanco y aletas negras, apareció en la arena. Swampert. Un rugido majestuoso estalló cuando Swampert golpeó el suelo con sus otras 2 patas, manteniéndose firme sobre sus 4 patas, con la mirada fija en los 5 Pokémon de Terence. Swampert, Terence arqueó una ceja al notar que la arena temblaba cuando Swampert pisó el suelo. Parece increíblemente poderoso. A juzgar únicamente por su aura, era evidente que las batallas que había librado no eran comparables a las de los Pokémon de Terence. Sin embargo, desde la perspectiva de un criador, Terence había visto muchos Pokémon excepcionales: Steven, Cynthia, el maestro Víctor, la Torre de la Desesperación. Así que, tras un breve momento de sorpresa, recuperó rápidamente la compostura. Hogan miró a Swampert en la arena y de repente sintió que tal vez se trataba de intimidación. Después de todo, Swampert era su Pokémon inicial, su primer compañero, y terriblemente fuerte. ¿Sería realmente apropiado usarlo contra alguien tan joven como Terence? Recordando su intención original de comprender a los Pokémon de Terence, Hogan pensó por un momento y dijo, ¿qué tal si envías 2 Pokémon a la batalla? ¿2 Pokémon? Terence se sorprendió.
Así es. ¿Has oído hablar de la doble batalla?, preguntó Hogan entre risas. Por supuesto, respondió Terence. ¿Pero los entiendes? Soy todo oídos, dijo Terence. Enviar dos Pokémon es una idea repentina para poner a prueba tus habilidades en una batalla doble. La energía de una persona es limitada. Controlar un Pokémon a la perfección ya es impresionante. Sin embargo, algunas personas pueden realizar varias tareas a la vez, dominando el ritmo tan bien que pueden manejar una batalla doble como si fuera una individual. Para estas personas, el poder que demuestran en combate va más allá de la simple suma de dos. La mayoría de los entrenadores rinden mejor en combates uno contra uno que en combates dobles, pero si logran adaptarse a los combates dobles, entonces pueden ser considerados entrenadores de primer nivel. Lo más crucial es si los dos Pokémon demuestran sus propias fortalezas o si pueden complementarse entre sí. Terence comprendió rápidamente a qué se refería Hogan. En una batalla doble, la clave está en si los dos Pokémon pueden cooperar y apoyarse mutuamente o si se les considera simplemente dos luchadores independientes. En realidad, Hogan aún ocultaba información. En los programas de entrenamiento del club, todos los entrenadores que compiten en la Liga de Campeones aspiran a formar parte del alto mando, y las batallas que suelen librar los miembros del alto mando son de alto riesgo. Ya sea para ahuyentar a Pokémon furiosos o para desmantelar organizaciones ilegales. En esas situaciones, ¿cómo podrían depender de un solo Pokémon? Dos Pokémon se encuentran dentro del rango que la mayoría de los entrenadores pueden controlar eficazmente. Como resultado, los combates dobles se han convertido gradualmente en un arte. La cuestión de cómo maximizar la efectividad de dos Pokémon, y que dos Pokémon combinar, se ha convertido en un tema de investigación para la mayoría de los entrenadores. En Clube da Fronteira, las batallas por pareja son el principal objeto de estudio. Lo explicaré con más detalle durante la batalla, dijo Hogan. Instructor Hogan, ¿no va a sacar a otro Pokémon?, preguntó Terence, al notar que Hogan solo había sacado a Swampert y no mostraba ninguna intención de sacar a un segundo Pokémon. Swampert es suficiente, respondió Hogan. Terence asintió, aunque no tengo mucha experiencia en combates por parejas, me lo tomaré en serio. Mientras contemplaba sus 5 Pokémon, cerró los ojos brevemente, luego los abrió de repente y dijo, Altaria, mis magios, ustedes dos están despiertos. Swampert sería difícil de manejar, era increíblemente poderoso. En el momento en que Terence vio a Swampert, pudo sentir su fuerza a través de su aura. Entre sus Pokémon, Altaria tenía el mayor poder destructivo después de ser fortalecido por Danza Dragón. Sin embargo, debido a la habilidad de Altaria, no era adecuado para formar pareja con Castform. El estilo de lucha de Growlithe era muy directo, lo que dificultaba la coordinación con otros. Aunque Beautifly podía coordinarse bien con otros Pokémon, su poder de ataque era muy bajo. Terence sabía muy bien lo que representaba el Pokémon de un entrenador fuerte. Podrían recibir una paliza. Sin duda, los Pokémon de Hogan probablemente estaban entrenados para resistir fuertes golpes, y al pertenecer al Club Frontera, seguramente recibieron un entrenamiento más riguroso que los de Terence. Esto significaba que el Pokémon encargado de bloquear los ataques debía ser Mismagius o Beautifly, mientras que Altaria sería el atacante principal. Tras una cuidadosa reflexión, Terence decidió enviar a Altaria y a Mismagius. Esos dos, Recuerdo que mencionaste antes que tu Mismagius puede crear ilusiones, ¿verdad? Hogan se puso alerta y luego dijo, puedes empezar. Por supuesto. Aunque Hogan ya había aprendido las características de la mayoría de los Pokémon de Terence a través de conversaciones, aún era necesario demostrar los detalles en combate. La habilidad de Mismagius para crear ilusiones, incluso si el oponente estaba en guardia, no tenía por qué ser motivo de gran preocupación. Porque era solo cuestión de tiempo antes de que lo descubrieran, y recientemente, Mismagius también había comenzado a entrenar formalmente la habilidad de la ilusión como un movimiento. En lugar de un simple truco disimulado como antes. Oscuridad y brillo fueron solo el comienzo. Growlithe, Castform y Beautifly se dirigieron a la parte trasera de la arena, dejando a Swampert, Altaria y Mismagius dentro de la misma. Swampert. Hogan gritó, y Swampert se movió hacia un extremo de la arena, dejando escapar un poderoso rugido. Alzó los brazos, que también hacían las veces de piernas, y fijó una mirada intensa y penetrante. Esta batalla va a ser muy intensa, les indicó Terence a Altaria y Mismagius. A diferencia del duelo 1 contra 1 en la torre de batalla, Terence sintió una atmósfera mucho más tensa en esta batalla. La presión de su oponente era abrumadora. Pero Terence no solo no sintió miedo, sino que se emocionó aún más. Claro que todavía no podía derrotar a Steven, pero con la ventaja de usar dos Pokémon, podría desafiar a Hogan, quien tal vez incluso estuviera entre los 100 mejores entrenadores de OEN. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 266. Contra Swampert. Las batallas dobles son algo en lo que rara vez participa, pero cuando se trata de realizar varias tareas a la vez, Terence, que ha vivido 2 vidas, tal vez no diga que es bueno haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Pero definitivamente esa era su especialidad. Nada Pertut. Mientras Swampert rugía para demostrar su poder, Mismagius seguía flotando silenciosamente en el aire, mientras Altaria batía sus alas imperturbable. Quedó claro que la imponente presencia de Swampert no lograba intimidar ni afectar a Altaria y Mismagius. Ese rugido no hizo más que aumentar el espíritu de lucha de Swampert. «¿Se lo está tomando en serio?», exclamó Hogan sorprendido. La expresión de Terence era de profunda concentración, como si hubiera puesto todo su empeño en esta batalla. Su mirada era sumamente seria. Esto hizo que Hogan dejara de lado su desdén, dejando de verlo simplemente como un entrenador novato. Valtaria, danza del dragón. Comenzó la batalla y Terence tomó la iniciativa, ordenando inmediatamente a Altaria que atacara. Al instante, Altaria batió sus alas, sumergiéndose por completo en el combate. Sabiendo que su oponente no era un adversario cualquiera, Altaria aceleró enormemente la velocidad de su danza dragón. Bajo la misteriosa danza, continuó saltando y moviéndose, pero al instante siguiente, una lluvia de flechas de agua amarillas voló a su alrededor a tal velocidad que cegó la vista.
En cuanto Altaria comenzó su danza dragón, los ojos de Svampert brillaron en rojo. Reunió energía amarilla en una mano, formando una masa de limo fangoso. Luego, sujetándola firmemente con la otra, Svampert lanzó hábilmente el limo hacia lo alto. El limo explotó al instante, transformándose en una lluvia de flechas de limo a alta velocidad que se dirigieron hacia Altaria en el cielo. La escena le impedía ver con claridad, e incluso con danza dragón, no podía escapar del ataque. Si esto continuaba, Altaria terminaría siendo alcanzada solo por el barro. El daño sería menor, pero si sus plumas se veían afectadas, tendría problemas, ya fuera volando o mientras continuaba con danza dragón. Y ¡guau! Innumerables bolas sombras se dirigieron hacia los proyectiles de limo que se aproximaban, y al mismo tiempo, Altaria abandonó su danza dragón, escupiendo un aliento de dragón para intentar dispersar el limo que se acercaba. Tan pronto como Miss Magius y Altaria interceptaron el limo, Svampert dio un gran paso adelante y golpeó el suelo con la mano, creando un gran cráter. Luego levantó dos grandes rocas y las arrojó, usándolas para bloquear a Altaria y Miss Magius, dispersándolas. Brazo de martillo. Al instante siguiente, Svampert se movió con sorprendente agilidad hacia Miss Magius, alzando su enorme brazo y derribándolo. En ese instante, un sinfín de pensamientos cruzaron por la mente de Terence. Este enfrentamiento había estado lleno de giros inesperados. Primero, Terence notó el peculiar brillo en los ojos de Svampert y se alarmó de inmediato, comprendiendo por qué había usado un ataque de tipo lucha. Pero entonces, la gema roja de Miss Magius centelleó, emitiendo un grito. Svampert y Hogan reaccionaron rápidamente, solo para descubrir que Miss Magius ya había aparecido en otro lugar. El hechizo funcionó. ¿No era multiplicar? ¿Fue una ilusión? Svampert claramente acertó, pero predicción no pudo ver a través de ella. Terence empezó a sudar profusamente. Con la defensa de Miss Magius, si ese martillo brazo hubiera impactado, el partido habría terminado. Por suerte, Miss Magius usó dos ilusiones. Primero, onda psíquica interrumpió la percepción de Svampert sobre la ubicación de Miss Magius, y luego el encantamiento creó una segunda ilusión. De lo contrario, la ilusión no habría tenido ninguna posibilidad contra clarividencia. Auge. En ese instante, innumerables haces de luz cayeron del cielo. Al observarlos más de cerca, se pudo apreciar que, en realidad, eran fragmentos de roca. Dada la singularidad de Svampert, el meteoro Draco de Altaria había dispersado la energía con tal intensidad que las rocas, que originalmente eran piezas más grandes, ahora parecían una densa red de finas líneas. Svampert volvió a clavar las manos en el suelo, alzando una enorme roca por encima de su cabeza. Luego, la lanzó al cielo, bloqueando parte del Draco Meteor. Con un fuerte estruendo, la roca se hizo añicos, cayendo junto con el resto del Draco Meteor, impactando en la arena y creando una gran nube de humo. Un destello cruzó los ojos de Terence. Svampert había sido alcanzado. Pero cuando el humo se disipó, Svampert seguía de pie, con los brazos en alto para protegerse, aparentemente ileso. Y ¡guau! Al instante siguiente, un extraño destello de luz y una profunda y aterradora maldición descendieron simultáneamente. Mientras la nube de polvo se disipaba, Svampert intentó evaluar rápidamente su entorno, pero un estallido de luz cegadora lo cegó de inmediato, provocando que gritara. Sin embargo, sus orejas se aguzaron al instante, captando la intención de su entrenador. Concentrándose rápidamente, vio a través de la ilusión y el destello se desvaneció. No obstante, la oscuridad pronto lo envolvió, sumiéndolo de nuevo en la oscuridad total. Sintiendo inquietud, Svampert repitió apresuradamente sus acciones anteriores para escapar de la oscuridad. Auge. Con un rápido movimiento de brazos, Svampert aplastó la bola sombra que se aproximaba. Siguiendo las instrucciones de Hogan, Svampert alzó la vista y vio que Altaria había reanudado su danza dragón, alcanzando su fase final. Altaria aprovechó la oportunidad, utilizando el tiempo que Miss Magius le había dado para fortalecerse con éxito mediante la danza dragón. Nada perdut. Svampert dejó escapar un rugido furioso antes de calmarse, manteniéndose alerta ante la habilidad ilusoria de Miss Magius. El destello y la oscuridad anteriores lo habían desorientado durante unos segundos, incluso sobresaltando a Hogan. Que Svampert usa bomba de lodo. Al ver que Altaria se había energizado con éxito, Hogan supo que las cosas se estaban poniendo feas. Cargó una poderosa bomba de barro y la lanzó hacia Altaria. Pero al ver esto, Altaria, siguiendo las órdenes de Terence, usó una combinación de danza de plumas y defensa de algodón. Aunque la bomba de barro explotó en el cielo, las plumas de algodón que rodeaban a Altaria la protegieron del daño, evitando que sus plumas se contaminaran. Altaria escapó con éxito y continuó volando. En ese momento, Miss Magius también se movió, lanzando una maldición seguida de otro rayo de confusión. «Cierren los ojos», gritó Hogan. «Es inútil. Aunque cierre los ojos, no podrá bloquear su audición». La habilidad de ilusión de Miss Magius es un golpe certero para Svampert. Además, cerrar los ojos solo crearía un ambiente oscuro para sí mismo, pensó Terence. Luego, le ordenó a Altaria que continuara aumentando su poder. El Draco Meteor ya había puesto a prueba la defensa de Svampert, incluso un pulso dragón no le causaría mucho daño. En cuanto a la carga dragón, si se enfrentaba directamente a Svampert, el cuerpo de Altaria no saldría ileso. Con la ventaja de una batalla doble, Terence crearía naturalmente más oportunidades para que Altaria se fortaleciera. Nada perdut. Esta vez, Svampert se liberó de la ilusión en menos de 2 segundos. Altaria no tuvo tiempo de recargar energías antes de ser interrumpida de nuevo por otra bomba lodo. No le quedó más remedio que buscar la manera de esquivarla. Sin embargo, la velocidad con la que Svampert reaccionó fue sorprendente. Quizás era el resultado de años de entrenamiento. Tras lanzar la bomba lodo, Svampert desató rápidamente un potente hidrobomba, que surcó el cielo en dirección a Altaria. Al ver esto, Terence sonrió y dijo, «Continúen con la danza del dragón». «Entonces bórralo». Capítulo 267, Erradicar reaparece. Altaria se lanzó a una danza misteriosa, ignorando el posterior ataque de Svampert.
un torrente de agua arrasó la zona, siguiendo la trayectoria de vuelo de Altaria. Los ojos de Hogan brillaban de confusión, sin estar seguro de las intenciones de Terence. Con la velocidad vertiginosa de la danza del dragón, aunque el objetivo se movía en los ojos de Svampert, a medida que Svampert ejercía más fuerza, la potencia y la velocidad de la bomba hidráulica aumentaban. Y era solo cuestión de tiempo antes de que alcanzara a Altaria. ¡Piar! La bomba hidráulica se lanzó hacia adelante, pero en lugar de esquivarla, Altaria lanzó un grito. Los ojos de Hogan se abrieron de par en par al presenciar una escena increíble. Altaria continuó su danza del dragón con una postura elegante, enfrentándose a la poderosa hidrobomba. Incluso cuando estaba a punto de atacar, Altaria prosiguió con calma, sin rastro de pánico. Pero en el último momento, se oyó un grito y, siguiendo cierto ritmo, la bomba hidráulica se hizo añicos en incontables gotas de agua, que se esparcieron por todas partes. ¿Qué? Hogan quedó atónito. El hidrobomba de Svampert siguió persiguiendo a Altaria, avanzando implacablemente hacia ella, pero con cada grito de Altaria, el hidrobomba se hacía añicos a lo lejos. Mientras Svampert observaba el agua salpicando frente a él, quedó momentáneamente aturdido antes de escuchar de inmediato la orden de Hogan. Deje de usar una bomba hidráulica, use agua viscosa. Hogan tragó saliva con dificultad, incapaz de comprender lo que acababa de suceder en tan poco tiempo. Rápidamente cambió su orden, pero aunque Svampert pudo encadenar movimientos con rapidez, un error le permitió a Miss Magius ganar tiempo y lanzar la siguiente ronda de ataques. Al oír el extraño conjuro, Svampert manipuló agua viscosa para atacar a Altaria, pero también debía tener cuidado con las ilusiones. Ya era bastante precavido y tenía experiencia con brillo y oscuridad, pero esta vez, incluso después de lanzar agua viscosa, Svampert no pudo igualar la velocidad de Altaria por mucho tiempo. No fue hasta que su entrenador gritó que Svampert reaccionó. Una nueva ilusión. Al observar que los ataques de Svampert se quedaban rezagados con respecto a Altaria, siempre demasiado lentos, como si no se hubiera percatado de nada, Hogan se dio una palmada en la frente. Había estado tan concentrado en protegerse de Flash y Darkness, pero parecía que Svampert ahora había caído víctima de una nueva habilidad ilusoria. Al centrarse en protegerse contra Flash y la oscuridad mientras atacaba a Altaria, Svampert cayó inadvertidamente en un nuevo espacio ilusorio. En ese espacio, todo lo que Svampert veía parecía ralentizarse, y todo se volvía increíblemente misterioso y casi indistinguible de la realidad. Como resultado, los movimientos de Svampert no podían alcanzar a Altaria, que seguía realizando la danza del dragón. Boom, 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 boom. En ese instante, Miss Magius lanzó varias bolas sombra, bombardeando a Svampert en un intento por detenerlo. Sin embargo, gracias a la defensa de Svampert, las bolas sombra impactaron en su cuerpo sin causarle heridas graves. En cambio, lo devolvieron a la realidad, redirigiendo su atención hacia Miss Magius. Que este Miss Magius es muy problemático, Hogan frunció el ceño, algo perplejo. A menos que Svampert pudiera anular su vista y oído, inevitablemente caería víctima de las habilidades ilusorias de Miss Magius. Era la primera vez que se enfrentaba a semejante método de obstrucción. Un golpe rápido y decisivo. Hogan le dio una orden a Svampert, y los ojos de Svampert brillaron rojos mientras corría hacia Miss Magius, decidido a noquear primero a ese problemático oponente. Manténgalo ocupado el mayor tiempo posible. Terence habló en voz baja, y Miss Magius, al oírlo, intentó encontrar la manera de contener los movimientos de Svampert. Sin embargo, ni los ataques ni las interferencias parecían detenerlo eficazmente. Finalmente, Svampert aprovechó la oportunidad y arrojó a Miss Magius al suelo, dejando escapar un poderoso rugido para liberar su frustración contenida. Vuelve, Miss Magius, lo hiciste bien, dijo Terence sin expresión alguna mientras miraba la arena. Ahora es 1 contra 1, observó Hogan, mirando a Altaria, que había completado su danza del dragón. Sí, continuemos, respondió Terence. Más tarde esa misma tarde, Ciro fue en busca de Hogan. Tras un día de estudio, él también había ideado varias estrategias para combatir al Club Castelia. Instructor Hogan, saludó Ciro, indicando que estaba listo. Hogan asintió, respirando hondo. Habiendo aprendido de su error anterior con Terence, no se apresuró a poner a prueba a Ciro. En cambio, al igual que Terence, le permitió a Ciro sacar a sus Pokémon. El equipo de 6 Pokémon de Ciro incluía Pokémon de la región de Unova, la región de Kalos y algunos de Oen. Pero todos parecían estar bien entrenados, lo que sugiere que Ciro había reunido un equipo con los Pokémon más fuertes que tenía a su disposición. Preparé 12 Pokémon para enfrentarme al Club Castelia, y estos son solo 6 de ellos, explicó Ciro. Muy bien, déjame conocer un poco a tus Pokémon. El modo de batalla será una batalla doble. Comencemos. Tras completar la prueba de Hogan, Terence decidió centrarse en conseguir la racha de victorias en la zona de alto nivel mientras esperaba a que los demás entrenadores se pusieran al día. 2 monedas. Terence humedeció los labios secos y se ofreció voluntario para una batalla ese mismo día. Debido a su estatus en la zona de alto nivel, Terence fue asignado naturalmente a una arena de alto nivel para su batalla. En 30 minutos, anotó tras mirar la hora. Los Pokémon que tenía listos para la batalla eran Growlithe, Beautifly y Castform. Con estos 3 Pokémon, la batalla sería todo un reto, pero en un simple combate de 3 contra 3, Terence seguía confiando en sus posibilidades. Growlithe no necesitaba conservar energía, podía darlo todo desde el principio. Los movimientos de Castform son muy poderosos bajo el efecto de día lluvioso, pero no rinde al máximo en la torre de batalla. Las arenas al aire libre se adaptaban mejor a sus habilidades. Sin embargo, su debilidad radicaba en su baja defensa, incluso más frágil que la de Miss Magius, lo que limitaba sus batallas. Zona de alto nivel. Aquí, los entrenadores eran de mayor nivel, con una fuerza general superior. Solo unos pocos lograron una racha de victorias consecutivas en esta área. La competencia en la zona de alto nivel era feroz, y el sistema de rachas de victorias se enfrentaba a muchas restricciones. Especialmente al enfrentarse a otro entrenador de la zona de alto nivel que buscaba su racha de victorias, un entrenador con solo 3 Pokémon no tenía a dónde acudir en busca de consuelo.
En respuesta a este fenómeno, Scott ha estado considerando recientemente formas de reformar las reglas y la estructura de la torre de batalla. La zona de alto nivel a la que se dirigía Terence se encontraba en los pisos más altos de la torre de batalla. A diferencia de la zona de principiantes, situada en la parte trasera, la zona de alto nivel era más grande, con más espectadores y batallas más intensas. Además, la zona de alto nivel se diferenciaba de la zona de principiantes en que cada planta era una arena individual. En los últimos días, Terence ha estado merodeando por la zona de alto nivel, y muchos entrenadores desearían con todas sus fuerzas acabar con él. Tras varias batallas, Terence ha arruinado las rachas ganadoras de muchos entrenadores, provocando su frustración. Algunos incluso se acordaron de Terence y planearon atacarlo durante su propia racha de victorias, pero para su decepción, Terence aún no había dado señales de comenzar su propio desafío. Capítulo 268. Gran potencial. Una semana después. Los distintos instructores fueron superando gradualmente la prueba del nivel principiante y avanzando con éxito al nivel avanzado. Para aligerar su carga de trabajo, Hogan pospuso las cosas 1 o 2 días esta vez, esperando a que los 6 instructores estuvieran cualificados para el área de alto nivel antes de empezar a impartir clases. Estos entrenadores fueron el segundo grupo en cumplir el segundo requisito, después de Terence y Zero. El método de enseñanza era el mismo que con Terence y Zero. Primero, tendrían 2 días de aprendizaje intensivo. Luego, tendrían que resumir lo aprendido por su cuenta, tras lo cual Hogan evaluaría sus resultados. El tiempo que se les dio a estos instructores para hacer el resumen fue de más de un día, lo que también permitirá que otros instructores que aún no han avanzado al área de alto nivel se pongan al día. 6 meses después, de los entrenadores invitados por Scott, 6 cometieron errores en la zona de principiantes y no lograron conseguir victorias consecutivas. Poco después, 2 entrenadores más avanzaron a la zona de alto nivel. Con Terence y Zero ya avanzados, 8 entrenadores los alcanzaron. En total, 10 entrenadores esperaban el inicio de la tercera evaluación. Scott también comenzó a contactar a los instructores contratados de Unova, preparándose para la siguiente ronda de entrenamiento especial para Terence y los demás dentro de 6 meses. En cuanto a los 6 entrenadores que reprobaron, este periodo de medio mes sería su fecha límite. Si aún así no lograban avanzar a la zona de alto nivel, serían dados de baja por el club fronterizo. Tras no haber cumplido el primer requisito, a pesar de haber sido invitados por Scott, se les concedió financiación para un mes. Si aún así no lograban demostrar su valía, Scott creía haber hecho todo lo posible. En cierto pasillo, Hogan hojeó los archivos de varios entrenadores del Club Castelia y suspiró. Al instante siguiente, sonó su comunicador. Hogan contestó y vio que era Scott. Hola. Esta era la segunda vez que Hogan recibía una llamada de Scott. La primera fue el día en que fallecieron Terence y Zero. Hogan, ¿cómo está el equipo ahora mismo? ¿Qué posibilidades tienen de vencer al Club Castelia? Scott fue directo al grano. Hogan permaneció en silencio. Troy, Jamie, Isen y Zero tienen una fuerza similar y son bastante extraordinarios. En cuanto a los 5 restantes, no tengo mucha confianza en sus posibilidades contra los miembros del Club Castelia. Entonces, con Terence, somos 5, ¿verdad?, preguntó Scott. Es cierto, pero mi valoración podría ser muy aproximada. Ni siquiera sabemos si los Pokémon que tienen ahora son los más fuertes. La falta de información sobre ellos supone una desventaja tanto para el Club Castelia como para nosotros. Solo pudimos encontrar registros de las competiciones oficiales en las que participaron, respondió Scott. Esto está lejos de ser suficiente. Hogan pensó para sí mismo, confiar únicamente en los datos no bastaba para elegir a las personas adecuadas para enfrentarse al Club Castelia. En definitiva, solo disponían de datos del Club Castelia. Dada la imprevisibilidad y los cambios en las batallas, basarse en unos pocos registros resultaba demasiado parcial. Solo viendo personalmente a los Pokémon de estos entrenadores y comprendiendo el vínculo y la coordinación entre ellos y sus entrenadores se puede considerar que alguien se conoce a sí mismo y maximiza su potencial existente. Terence se ha hecho bastante famoso últimamente en la zona de Elite Level. Incluso he recibido informes al respecto, dijo Scott. Sí, respondió Hogan, sorprendido. Desde que entraron en la zona de alto nivel, ninguno de ellos ha logrado conseguir victorias consecutivas. Jaja, lo sé. Parece que pronto tendremos que cambiar las reglas de la torre de batalla, o cada vez vendrán menos entrenadores. Por cierto, sobre lo que mencionaste la última vez, no te preocupes más. No hay manera de que Terence pueda unirse al club fronterizo. ¿Qué? ¿Por qué? Hogan estaba sorprendido. Scott explicó, investigué más a fondo. Aunque Terence proviene de orígenes humildes, tiene estrechos vínculos con ese eminente genetista de la Asociación de Criadores y también está afiliado a una academia. Según las normas no escritas entre clubes y academias, ninguna de las partes puede interferir entre sí. El nivel de contacto que hemos tenido ya es el límite. Hogan se dio cuenta, ¿una academia? ¿Plata o Corona? Corona, respondió Scott. En aquel entonces, solo la Academia Corona y la Academia Plata tenían el prestigio suficiente como para merecer ser mencionadas. En cuanto a la Academia de Campeones de Canto, había decaído por completo en los últimos años, fragmentándose en numerosas y pequeñas escuelas de entrenadores. Lo entiendo. Pero es una lástima. Si hubiéramos conseguido fichar a Terence, en 5 años nuestro Frontier Club habría ganado un entrenador formidable, suspiró Hogan. Pero incluso ahora, no puedo creer que haya sufrido un revés a manos de Terence, dijo Scott riendo al otro lado de la línea, visiblemente confundido. Aunque me cueste admitirlo, puede que lo haya subestimado, dijo Hogan con una sonrisa irónica. Hablaba en serio, pero como conocía muy poco a Terence y confiaba demasiado en su Swampert, permitió que Altaria usara Danza Dragón 2 veces. Tras 2 danzas del dragón, Altaria se enfrentó en una feroz batalla con Swampert. Al final, ambos fueron alcanzados por una enorme onda expansiva provocada por la carga del dragón de Altaria y el ataque a máxima potencia de Swampert, lo que les impidió continuar la lucha. Este desenlace dejó a Hogan sin palabras durante un buen rato.
Como resultado, al enfrentarse a otros entrenadores más adelante, Hogan recurrió a enviar 2 Pokémon simultáneamente para evitar otra sorpresa. Aunque le di a Terence 2 oportunidades para aumentar su poder, Swampert sigue siendo mi as. Hogan suspiró para sus adentros. Empatar con Terence en un 1 contra 2 no debería ser motivo de vergüenza, pero, después de todo, era un entrenador contratado por el Club Frontera y llevaba años compitiendo en la Liga de Campeones. Confiaba en que su fuerza estaba entre las 100 mejores de todo Oen. Pero un resultado así contra Terence dejó a Hogan frustrado y enfadado. Lo cierto es que, tras 2 Danza Dragón, Altaria logró igualar el marcador con Swampert. Aunque Swampert tenía más resistencia, Terence aprovechó el momento perfecto, usando los últimos instantes efectivos de Danza Dragón para lanzar una carga dragón final, consiguiendo así un empate. Esta precisión fue clave para que Terence pudiera plantar cara a Hogan. El Altaria de Terence tiene un talento comparable al de Salamence y Metagross, en quienes hemos invertido recursos en nuestro club. Si pudiéramos conseguir a Terence, y con Altaria y Miss Magius como núcleo, formando un equipo de doble núcleo, nuestro Club Frontera podría tener un entrenador con potencial para el alto mando. Por eso le pidió a Scott que reclutara a Terence, pero el resultado no fue el esperado. Aunque en una batalla estándar, Hogan jamás le daría a Terence la oportunidad de que Altaria aumentara su poder, y mucho menos 2 veces, y considerando el límite de tiempo de Danza Dragón. La ventaja de Altaria en una batalla campal de 3 contra 3 o incluso de 6 contra 6 se vería minimizada. Pero el hecho de que después de solo 2 Danzas Dragón pudiera igualar a su Swampert. Hogan no se lo esperaba. Es un auténtico bicho raro, murmuró, sacudiendo la cabeza con impotencia. Capítulo 269. Logros significativos. Torre de batalla, zona de alto nivel. Terence caminó por el pasillo y llegó a la plataforma de la red de servicio, rascándose la cabeza. Desde que ingresaron al área de alto nivel, los jóvenes entrenadores que superaron la prueba de Hogan también han puesto un pie en este lugar. En este punto, la zona de alto nivel estaba prácticamente llena de entrenadores del mismo nivel que se emboscaban constantemente entre sí. Ahora, la zona de alto nivel se ha vuelto caótica y desordenada. Los combates individuales son manejables, pero aquí hay que enfrentarse a 7 oponentes seguidos. Hasta ahora, nadie ha logrado una racha de victorias en la zona de alto nivel. Esta situación, sumada al desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, ha provocado quejas de muchos de los antiguos entrenadores de dicha zona. Últimamente, muchos entrenadores han estado evitando los desafíos, temiendo que su arduo trabajo se vea frustrado por este grupo de novatos. Temen que todo su esfuerzo sea destruido por estos mocosos. Sin embargo, Terence no puede evitarlo. Hay muchos entrenadores como él. Aunque no participe, otros lucharán ferozmente por las monedas dobles. Al luchar 2 o 3 veces al día, Terence fue acumulando gradualmente algunas monedas de la torre de batalla. En menos de un mes, logró avances significativos. Sin embargo, ahora Terence se enfrenta a un pequeño problema. Últimamente, el área de alto nivel te ha estado brindando cada vez menos beneficios. Cuando entró por primera vez, había muchos entrenadores con rachas ganadoras. Pero a medida que más entrenadores superaron la prueba de Hogan y entraron en la zona de alto nivel, se hizo más difícil encontrar oponentes con incluso 2 o 3 victorias consecutivas. Esto significa que, incluso cuando gana, las monedas que obtienen no son tantas como antes. Terence suspiró. Como era de esperar, todo tiene sus pros y sus contras. Aunque había ganado muchas monedas en poco tiempo, las cosas empezaban a ralentizarse. Calculó la hora y se dio cuenta de que era casi la fecha que Scott había fijado. Los entrenadores de Unova deberían llegar pronto. Los datos siguen siendo solo datos, difieren de la realidad. Para ayudar a estos entrenadores selectos a comprender mejor a los Pokémon de Unova, Scott se esforzó al máximo y no escatimó en gastos, organizando un viaje a Oen. Invitó específicamente a entrenadores excepcionales de Unova para que realizaran simulacros de combate para Terence y los demás. Hoy solo tuve una batalla. Terence reflexionó un momento y decidió no solicitar otra. Regresó a su residencia y recogió los discos que le había dado el instructor Hogan. Estos discos contenían información sobre los Pokémon de la región de Unova. Terence ya se había memorizado el contenido disponible en línea, por lo que ahora comprendía mejor a los Pokémon de Unova. Los discos no le resultaban de mucha utilidad. Terence contactó al instructor Hogan para preguntarle si debía devolver los discos. Tras recibir respuesta, se los quedó y contactó a Albert y Murasakibara. Desde que se unió al área de alto nivel, Terence solía pasar el rato con esos dos, y los 3 solían disparar a aquellos que llevaban rachas ganadoras. Así pues, puesto que planeaba retirarse temporalmente de la zona de alto nivel y no participar en batallas allí por el momento, Terence les informó a los 2 de su decisión. Triple oportunidad de canje por 5 rondas consecutivas de victorias, junto con las monedas ganadas en las intensas batallas en el área de alto nivel durante el último mes. Los recursos que puedo intercambiar ya son una cantidad sustancial. Terence respiró hondo. Le quedaba poco más de un mes para poder cumplir su promesa a Scott y abandonar la torre de batalla. Aunque el tiempo restante no era escaso, los recursos que había reunido hasta el momento eran bastante abundantes. Sin embargo, Terence consideró que seguir luchando en la torre de batalla para ganar más monedas tal vez ya no valiera la pena. La cantidad de monedas que lograba ganar iba disminuyendo, incluso con la ventaja de obtener el doble de monedas. Sus ganancias en la última semana no fueron tan altas como en la primera. 3 oportunidades, cada una para intercambiar por una cierta cantidad de polvo de plata, polvo brillante y ala sangrienta. Y las monedas alcanzan para cubrir la mitad del costo de un macho brass, pero no es suficiente, aún no es suficiente. Terence se frotó la cabeza. El macho brass era increíblemente caro. Incluso con su ventaja de doble moneda, después de casi un mes de esfuerzo, disparando 2 o 3 veces al día, las monedas que había acumulado aún eran solo la mitad de lo necesario. Para Terence, que anhelaba mucho este dispositivo, esto resultaba bastante irritante. Pero dada la situación actual en la zona de alto nivel, para obtener ese dispositivo, tendría que luchar durante al menos otros 3 meses con esa ventaja de doble moneda.
y esto considerando que, como entrenador invitado por Scott, no tenía que pagar ninguna tarifa adicional por cada pelea. También existía otra posibilidad, lograr más de 70 victorias consecutivas en el área de alto nivel, lo que también cumpliría las condiciones para obtener el macho Brass. Sin embargo, era evidente que Terence no podía lograrlo en ese momento. Si conseguía 70 victorias consecutivas, las 100 no estarían lejos, y en ese caso estaría muy cerca de los entrenadores que ocupan los primeros puestos de la Champions League. Algo que está fuera del alcance actual de Terence. El brazalete macho es un dispositivo tecnológico con efectos notables para el entrenamiento especializado de Pokémon. Su fabricación es compleja y su producción es escasa, por lo que rara vez está disponible para el público. Ahí dejemos, macho Brass, de lado por ahora. El progreso de Growlithe se ha ralentizado significativamente después de más de un mes de batallas en la Torre Batalla. Es hora de dejarlo evolucionar. Y, cambiamos una parte de Bloodwing por ello, decidió Terence con firmeza. Esta fue una decisión que tomó tras discutir con Growlithe. La indignación conlleva cierto riesgo para Growlithe, pero también puede proporcionarle un aumento significativo de poder. Riesgo y fuerza van de la mano, algo que ni siquiera Terence podía negar. Terence estaba preocupado por los riesgos, pero Growlithe parecía imperturbable, para diversión e irritación de Terence. Growlithe expresó confianza en su capacidad para manejar ese poder y un deseo de volverse más fuerte. Tras mucha reflexión, Terence guardó sus preocupaciones en lo más profundo de su corazón. Cree en tus Pokémon. Al final, Terence optó por confiar en Growlithe. Ahora, Terence tenía en su poder una porción de Bloodwing y una Firestone pura. Pero, por supuesto, para asegurar la evolución óptima de Growlithe, no se podía apresurar nada. Bloodwing es la sangre que queda tras la creación de las alas del brutal Pokémon salamense, y es capaz de estimular los genes furiosos de Growlithe, aumentando así sus posibilidades de aprender atrocidad. Sin embargo, este proceso era inevitablemente doloroso, y descubrir cómo lograr que Growlithe absorbiera correctamente el Bloodwing representaba un desafío en sí mismo. El mero hecho de poseer un ala sangrienta no garantiza que Growlithe pueda aprender enfado. Terence tenía tres opciones: dejar que Growlithe lo absorbiera directamente, evolucionar primero a Growlithe y luego hacer que absorbiera al Bloodwing, o dejar que Growlithe lo absorbiera durante su evolución. Tras investigar mucha información, Terence finalmente tomó una decisión. Ya que iba a hacerlo, tenía que hacerlo de la mejor manera posible. Capítulo 270. Growlithe evoluciona a Arcanine. Al evolucionar, Growlithe mutará en Arcanine. La energía pura de tipo fuego contenida en la piedra fuego modificará el linaje de Growlithe, remodelándolo y desencadenando una mutación de especie. Este proceso es a la vez la sublimación de la vida de Growlithe y el momento en que su linaje sufre una reorganización, lo que hace que sus genes sean más inestables. En este punto, si Growlithe también absorbe el ala de sangre, Terence estima que esta es la etapa con mayor probabilidad de estimular el gen de tipo dragón furioso dentro de Growlithe. Además, este gen furioso se fusionará con todas las partes del cuerpo de Growlithe debido a la reorganización del linaje durante la evolución, lo que hará que la atrocidad de Growlithe sea aún más fuerte. Terence planea que Growlithe tome el control directamente. Terence no perdió el tiempo y actuó de inmediato. Aprovechando la calma en la zona de alto nivel, había perdido el interés en las batallas. Desaprovechó la oportunidad de obtener una porción de Bloodwing y luego tomó su cuaderno para planificar la evolución de Growlithe. La sangre es una sustancia compleja, parte del metabolismo de un organismo depende de ella. Por lo tanto, contiene nutrientes para las células, así como los productos de desecho del metabolismo. Además, algunas hormonas y sustancias misteriosas secretadas por el cuerpo también se liberan en la sangre. Salamence y Growlithe no se parecen a extrañas criaturas como Onix o Gastly, la sangre es una parte importante de sus cuerpos. Lo único que necesita Growlithe es la estimulación del Bloodwing para activar su gen furioso. Y las impurezas de la sangre deben eliminarse de forma natural. A Terence no le preocupa eso. Tras evolucionar, Arcanine puede convertir las llamas ardientes de su interior en energía, y con esas llamas furiosas, eliminar esas impurezas será fácil. Tras respirar hondo, Terence se sintió preparado para empezar, pero necesitaba encontrar un lugar espacioso. Activar simultáneamente el gen furioso y absorber la energía de la piedra de fuego para evolucionar es, sin duda, otro desafío. Si no tienes cuidado, Growlithe puede perder la cordura durante la evolución. Si logra comprender atrocidad pero no consigue controlarla, Terence podría no sobrevivir para traer de vuelta a Arcanine a su Pokéball. Una preparación adecuada es esencial. Al día siguiente. En las afueras de la ciudad de Larus, en una zona pública. Terence guió a Growlithe hasta este punto y también liberó a Castform y Miss Magios. Con una piedra de fuego en una mano y una pequeña botella en la otra, Terence respiró hondo. ¿Estás listo? ¡Guau! Growlithe asintió. Vale, relájate un poco primero, dice Terence con una leve sonrisa. Castform usa Sunny Day, pero no demasiado alto. Fundición. Castform liberó una esfera de luz que flotó en el aire y resonó con el sol. La temperatura en la zona aumentó instantáneamente, lo que provocó que Growlithe sacudiera su pelaje para aliviar su malestar. Con su lengua rosada asomando, Growlithe observó con avidez los dos objetos que Terence sostenía en la mano. Si no fuera porque sabía lo importante que era la situación, ya se habría abalanzado sobre ellos. Está a punto de comenzar. El lugar era increíblemente silencioso, un sitio aislado que Terence había elegido a propósito. Solo estaban allí Terence y sus Pokémon, y el silencio añadía un toque de solemnidad al ambiente. Al abrir el pequeño frasco, Growlithe ingirió la sangre semicoagulada. Inmediatamente, Terence sintió una opresión en el pecho al entregarle la piedra de fuego. Growlithe la golpeó suavemente con su pata delantera, y ambas energías resonaron. La energía sellada dentro de la piedra de fuego comenzó a brotar sin cesar, entrando salvajemente en el cuerpo de Growlithe a través de sus extremidades como un conducto. En ese instante, Terence retrocedió un paso y una luz blanca cegadora brilló ante sus ojos.
El cuerpo entero de Growlithe quedó envuelto en un resplandor blanco deslumbrante, lo que le impedía ver los cambios que se producían en su interior. ¿Está evolucionando? Terence sintió una mezcla de pesadez y alegría. Un año tal vez no fuera mucho tiempo, pero tampoco era poco, y entre los Pokémon que había criado, la evolución de Growlithe había sido relativamente tardía. En medio de la luz blanca, la energía de la piedra de fuego alteraba violentamente el linaje de Growlithe, provocando su mutación hacia una forma de vida superior. Simultáneamente, el ala de sangre que fluía en el interior de Growlithe fue envuelta por las llamas, penetrando profundamente en su cuerpo. Las llamas consumieron al instante innumerables impurezas, dejando solo un rastro de una sustancia misteriosa que comenzó a fluir lentamente, envuelta en la energía de la piedra de fuego. Mientras Growlithe sentía un dolor intenso, su cuerpo comenzó a transformarse. La evolución, la mutación de la especie que tantos Pokémon esperan con ansias, es una de las formas más efectivas de aumentar la fuerza de un Pokémon. Este proceso está lleno de misterio e incógnitas. Para estas increíbles criaturas llamadas Pokémon, siempre existe la posibilidad de seguir explorándolas. En la visión de Terence, la luz blanca se intensificó aún más, y la figura de Growlithe comenzó a agrandarse, transformándose de una forma parecida a la de un cachorro en un gran canino. Solo entonces la luz blanca se fragmentó lentamente, rompiéndose en pequeñas motas blancas que se dispersaron en el aire. El pelaje naranja oscuro de Growlithe, que originalmente tenía rayas negras, se oscureció aún más durante esta evolución, asemejándose a las majestuosas rayas negras y naranjas de un tigre. El pelaje de su pecho, que antes parecía esponjoso, ahora se extendía, cubriendo su rostro y transformándose en un espeso manto rubio. No solo eso, sino que incluso sus piernas estaban cubiertas por ese mismo pelaje. Su cola, antes corta, se había alargado, y su cuerpo parecía fundirse con el viento, otorgándole una presencia majestuosa. ¡Guau, guau! La imponente figura dio un paso al frente, y Arcanine sacudió la cabeza, lanzando un aullido hacia el cielo. Sus ojos marrones, ahora teñidos de un ligero tono rojizo, añadían un toque de frialdad a su por lo demás apuesto aspecto. Arcano, indignación. A cierta distancia, Terence liberó a Altaria y Beautifly, dando órdenes en voz baja. El brillo rojo en los ojos de Arcanine se intensificó al instante, y su pelaje se erizó mientras capas de ondas de calor envolvían su cuerpo. Las intensas llamas en su interior se habían transformado en poder puro. En un instante, Arcanine se lanzó hacia Altaria, que volaba por el cielo, con una velocidad asombrosa. Mientras Arcanine corría, las llamas que cubrían sus extremidades peludas ardían. En ese instante, todo su cuerpo se vio envuelto en innumerables llamas, transformándolo en un demonio de fuego. Altaria volaba cada vez más alto, pero con un poderoso salto de Arcanine, el suelo quedó abrasado y agrietado por las intensas llamas. Usando la fuerza descomunal generada por una explosión de fuego, Arcanine saltó una vez más, atacando a Altaria con toda su fuerza. Terence frunció ligeramente el ceño al observar las grietas dejadas por las llamas en el suelo y el salto sin esfuerzo de Arcanine que le permitió alcanzar la altura de vuelo de Altaria. Rápidamente ordenó, garra de dragón. El bombardeo de llamas, envuelto en intensas llamas, colisionó con la ola azul púrpura en forma de garra, provocando una explosión masiva en el cielo. Fin del video.